Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gusto, es un gozo poder cantar alabanzas al Señor, y los himnos son muy hermosos, son un poquito, difícil de cantar, ¿verdad? Pero son hermosos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de alabarle de esta forma. Y bueno, pues le invito a que abra su Biblia ahí en el pasaje que leímos hace un momento, ahí en Lucas capítulo 6. Es un pasaje corto, amén. Lucas 6, capítulo 6 de Lucas, versículos del 46 al 49. Y bueno, estamos en esta serie titulada Año Nuevo, Vida Nueva. Pero sin embargo, hermanos, yo quisiera que tomemos en cuenta una cosa. Ya pasaron los días en los cuales el tema de la conversación era pues los buenos deseos, ¿no? O los buenos propósitos para el año nuevo. Yo creo que ya pasaron. Algunos ya hasta quitaron sus árboles de Navidad, ya quitaron los adornos, ¿verdad? Algunos ya quitaron de su perfil de Facebook también las fotos navideñas, ya. Algunos ya hasta las borraron, ya, ¿verdad? Entonces, creo que ya pasaron esos días en los cuales ya solo se hablaba de buenos deseos para el 2016. Yo quisiera que veamos que ya estamos en el tiempo, o mejor dicho, ya es tiempo de hablar de qué tenemos que hacer para que todos esos buenos propósitos sean una realidad. ¿Qué tenemos que hacer para que de verdad nos vaya bien? No solamente durante el año 2016, sino durante el resto de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta, hermanos, es muy sencilla. Fíjense, hermanos, que la vida cristiana, hablar de la vida cristiana es hablar de una nueva vida. Por eso el tema de esta serie es Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no? Una vida nueva que no inició necesariamente el 1 de enero pasado, no. Fue una vida nueva que empezó el momento en el que usted y yo recibimos ¿a quién? A Cristo, amén. Es decir, nuestra vida cristiana se caracteriza por la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, nuestra vida debe ser diferente a la de los demás, pero más importante aún, debe ser diferente a como era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Amén. Y espero que eso lo tengamos presentes. Antes de conocer a Cristo teníamos otros valores, teníamos otras costumbres, teníamos inclusive otro tipo de amistades, otras actitudes. Así que hablar de la nueva vida en Cristo es hablar de nuevos valores, de nuevas relaciones, de nuevas actitudes. Amén. Así de sencillo, y espero que lo estemos viviendo. De nada sirve entrar a un nuevo año y así podremos pasar nosotros 40, ¿no? Hablando de que en este año la iglesia cumple 40 años, amén. De nada sirve estar cumpliendo años y pasando años si nuestra vida no ha cambiado, si nuestra vida sigue siendo igual a como era antes de conocer a Cristo. Y espero, hermanos, que a raíz, al leer estos pasajes, al meditar en lo que la Biblia nos enseña, empecemos a poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Amén. Y bueno, el último versículo que leímos habla de un hombre que oyó la palabra y no la tomó en cuenta. Y dice al final del versículo que fue grande la ruina de aquella casa. Yo pregunto, ¿cuántos les gustaría que acabara este año? O no este año, repito, no hablemos solo del año 2016, sino después de un tiempo, usted caiga en ruina. Y que diga, ¿qué ruinas? Solo ruinas quedaron de esta familia, solo ruinas quedaron de esta vida, solo ruinas quedaron de esta iglesia. ¿Le gustaría que se hable así en el futuro? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dice cómo evitarlo. ¿Cómo evitarlo? Que dice el versículo 49. Amén. Y empieza directo. La palabra de Dios es directa. Amén. Dice el versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? Amén. El tema de hoy, o el título de este sermón, es simplemente la obediencia. No nos estamos metiendo en frases, o sea, créanme que sí me vi tentado a inventar un título así muy espectacular, pero dije, no hay necesidad, vamos directo, ¿no? La obediencia. La obediencia, hermanos, es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para que todo sea como lo estamos realmente esperando? El Señor nos pide solamente un requisito. ¿Cuál es? La obediencia.
Hacer lo que Dios nos dice. Amén. Y bueno, para poder obedecer, vivir en obediencia a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es el Señor. Y no solamente cualquier Señor, sino el Señor de todo el universo. ¿Qué significa eso? Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, como el apóstol Pablo. Se los volveré a repetir las veces que sea necesario. La palabra Señor significa el amo, el dueño, el que manda. Amén. Así que Él es el Señor. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho Señor al Señor? Señor, te pido. Señor, cuídame. Señor, bendito, no lo permitas. No, acabamos de cantarlo. Te cuidará Él, Señor. ¿De veras es su Señor, hermanos? Aquí hay una pregunta muy directa que nos hace el mismo Señor, que dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que, hermanos, primero tenemos que reconocer que Él es el Señor. Él es el que manda. Aquí no mandan los diáconos, ni el pastor, ni nadie. En su hogar no manda usted, manda el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en la mañana citaba yo el Salmo 103, hablando acerca de que Él es el que nos perdona, Él es el que nos sana, Él es el que nos corona y rescata, etcétera, etcétera. Pero también en el versículo 19 dice que nuestro Dios, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así dice el Salmo 103, versículo 19. Dice, su reino domina sobre todos. La palabra domingo viene de ahí, dominio, ¿no? El que tiene el dominio es el Señor. Por eso el domingo se le conoce como el día del Señor. Amén. Y bueno, hermanos, así que lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él manda. Yo podré tener mi opinión y soy libre, nadie me reprime. Yo puedo expresar mi opinión, yo puedo expresar lo que yo opino, lo que yo deseo. Pero finalmente, Jesús mismo nos enseña a decir cuando oramos: pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Así que, hermanos, reconozcamos que Él es el Señor, Él es el dueño. Amén. Porque dice ahí aquí mismo el versículo dice: y no hacéis lo que yo os digo. Aquí lo que quiero resaltar es eso. Si Él es tu Señor, entonces aquí nos lleva a 2 puntos más. Dice, hacéis. ¿Por qué no hacéis? ¿Qué hacéis? Lo que Él dice. Amén. Y bueno, hace unos días yo compartí una imagen, ya preparando este mensaje para hoy. No sé cuántos la vieron. Dice, ¿no la vieron? Pues, bueno, ahí está. Gracias, Pedro. Ahí está. Dice, eso de amar al prójimo lo dije en serio. Atentamente, Dios, ¿no? Eso no está en la Biblia. Sin embargo, díganme si no es cierto. O sea, todo lo que usted lee en la Biblia, no solamente eso de amar al prójimo, todo lo que usted lee en la Biblia, Dios lo dijo en serio. Amén. El problema, hermanos, es que habemos muchos que no tomamos en serio lo que leemos en la Biblia. Si Dios dice algo, es con el fin de que lo tomemos en serio. ¿Cuántos dicen amén? No es una sugerencia, no es saber si quieres, no es saber qué opinas. No, si el Señor dijo esto, lo dijo en serio. Amén. Y tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que obedecerlo. Estamos hablando de obediencia, ¿no? Así que para empezar a obedecer, primero tenemos que reconocer que Dios es el Señor, Él es el que manda. Segundo, oír lo que Él dice, tomar en serio lo que Él dice, oír la palabra de Dios, ¿no? Así dice todo aquel, versículo 47 dice, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las hace. Amén. O sea, el primer punto, en el versículo anterior nos dice, ¿por qué no hacéis lo que yo les digo? ¿No? ¿Por qué no? La respuesta es sencilla, porque no toman en serio. Hay muchos que no hacen, sí dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no toman en serio lo que Dios dice. Espero, hermano, que usted tome en serio. Que no tome en serio al pastor que le está hablando. Tome en serio la palabra de Dios. Amén. Porque el que está aquí enfrente de usted solamente es un siervo y hasta eso inútil. Amén. Pero trato de hacer lo que tengo que hacer. Punto. La palabra de Dios es la que le está hablando en este momento. Yo le invito a que la tome en serio. No solamente este mensaje, todos los mensajes que usted ha escuchado. Y no solamente los mensajes que ha escuchado, porque usted ha leído su palabra, su Biblia, ¿o no? ¿La ha leído o no?
Dios le está hablando, tómelo en serio. Amén. Tómelo en serio. Y dice, oye mis palabras, y las hace, bueno, hágalas, es decir, póngala en práctica, porque también, pero para poder hacer la palabra de Dios, dice oír y meditar, porque meditar, hermanos, meditar la palabra de Dios nos ayuda a entender perfectamente lo que Dios dice. Lo que importa, hermanos, es que meditemos en la palabra, leemos, escuchamos, medite usted en la palabra, porque eso nos va a ayudar a que podamos entender mejor lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que pide de nosotros. En la mañana hablábamos también acerca de esto también. Dios promete que te va a cuidar, que te va a proteger, que va a ser tu refugio, pero hablábamos también de que Dios pide ciertas condiciones, y una de esas condiciones, citando Josué 1:9, también citaba yo el 8, que dice el versículo 8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando tú empieces a hacer lo que dice aquí, a guardar lo que dice aquí, entonces te saldrá bien todo, ¿no? Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien, amén. Y Jehová estará contigo, amén. Aunque pases por la angustia, el Señor estará contigo, amén. Es fundamental, hermanos, leer y meditar en la palabra de Dios, porque Dios nos quiere hablar, Dios te quiere hablar. Espero que lo tomemos en serio, hermanos. Si queremos que nos vaya bien, hermanos, yo quiero que Dios bendiga mi vida. Por eso sé que tengo que tomar en serio lo que Él me dice. Amén. La pregunta es, como iglesia, ¿queremos que Dios bendiga a Maranata? Tienes que meditar en la palabra. Y no solamente oír, sino hacer. Porque dice también otra parte del Evangelio, esto no está aquí en Lucas, está en Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que ¿qué? Que hace, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿amén? Así que si queremos que Dios provea, que Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, pues tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, como tercer punto, hermanos, el versículo 48 nos habla de esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor, porque miren, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, dice el versículo 48, dice, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Es decir, esa frase que puso el fundamento sobre la roca, habla de la confianza que ponemos en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Amén. Aquí nos menciona con qué construyó, si con madera, con piedra, con ladrillo, con paja, con carrizo o bambú. Acá se conoce como bambú, ahí en Oaxaca se conoce como carrizo. No sé si sea lo mismo, pero son parecidos. La cosa es que no importa de qué se construya, lo importante es dónde está fundado. Amén. Podemos tener los mejores materiales para construir nuestra vida, pero si no está fundada sobre la roca que es Cristo, pues va a ser grande nuestra ruina, dice el siguiente versículo. Pero si la fundamos sobre la roca que es Cristo. Y así que, hermanos, eso habla de confianza. Amén. Así que la mejor manera de demostrar que confiamos en Dios es primeramente oír, hacer lo que nos manda, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos, tenemos que empezar a obedecer a Dios. Quizás no entendamos por qué Dios me pide que haga esto. No lo sé, pero sé perfectamente que si yo hago lo que Él me pide, estoy poniendo mi fe sobre la roca. Y podrán venir ríos, dice enseguida ahí mismo, ¿verdad? La inundación, el río crecerá y golpeará con ímpetu. Es decir, hermanos, Maranata y nuestras familias, su vida personal va a enfrentar problemas, va a enfrentar inundaciones, va a enfrentar ríos, amén, que van a querer destruir su vida, querrán arruinar su vida. Pero si usted está fundado sobre la roca, es decir, la obediencia, amén. Aquí, ¿cómo se explica esto? Bueno, está hablando, si ligamos el versículo 47 con el 48, dice que el que oye mis palabras y las hace es semejante a alguien que puso construyó su casa sobre la roca. Amén. Así que eso no es nada más de decir, bueno, yo declaro que mi casa está sobre la roca. No se trata de declarar, se trata de hacer su voluntad. Amén. Porque usted podrá declarar, porque esa es otra falsa enseñanza que por ahí corre, ¿no? Así que no basta declararme sano para estar sano, hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No basta decir, soy próspero para ya
esperar que va a llover el dinero. No, tengo que trabajar. Amén. Porque la Biblia también nos dice que el que no trabaja, que tampoco ¿qué? Coma. Amén. Así que eso es poner nuestro fundamento sobre la roca, confiar plenamente en que el poder de Dios suplirá. Es decir, poner nuestro fundamento sobre la roca es confiar plenamente en el poder y en la provisión de Dios. Amén. Así que mientras yo haga lo que tengo que hacer, Dios va a proveer lo que haga falta. Así que, hermanos, confiemos, pongamos nuestra fe, nuestra vida sobre el fundamento correcto. Amén. Y por demás está decir, ¿no? Por demás está decir que si no hacemos lo que Dios nos manda, será grande nuestra ruina. De modo que tenemos que obedecer, hermanos, no nos queda otra más que obedecer a nuestro Señor. Amén. Y bueno, y en este año y durante el resto de nuestra vida, hermanos, enfrentaremos muchos retos, muchos obstáculos. Y la única manera de superar todos esos amenazas es mantenernos obedientes a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, reconozcamos que Él es nuestro Señor, que Él es el que manda. Oigamos su palabra, tomémosla en serio y hagamos lo que Él nos dice. Oremos.